Bienvenidos a Entrevistas Canal 1, el horario habitual de Pregunta Yamit. Hoy nuestro invitado a este espacio es el señor Israel Ramírez Pineda. Él es Pablo Beltrán, el segundo comandante del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y jefe de la delegación negociadora que reinició los diálogos con el Gobierno Nacional este 21 de noviembre en Caracas, donde se encuentra hasta ahora. Señor Beltrán, buenas noches y gracias por aceptar esta invitación. Muy buenas noches, Gerardo, a usted y a su audiencia y a su disposición. Señor Beltrán, en la rueda de prensa que dieron las delegaciones, la del gobierno, la de usted que encabeza en Caracas, hubo una gran disposición de avanzar hacia la paz. ¿Por qué en esta oportunidad los colombianos deben ser crédulos frente a esta iniciativa de reconciliación con ustedes? Bueno, más que con el ELN, el país pasa por un cuarto de hora en que hay una exigencia en las calles para que haya cambios, entre ellos que haya paz. Parte de esa exigencia la recoge el gobierno del presidente Petro, y el 7 de agosto él dijo que iba a trabajar por una paz verdadera y definitiva, lo que quiere decir que nosotros tenemos un interlocutor que ha dicho públicamente, ha hecho la paz una parte de su programa de gobierno. Quiere decir que es una gran oportunidad. En cuanto a nosotros, acabamos de hacer unas consultas con todos los frentes nuestros durante mes y medio y hay un consenso total de que debemos proseguir en la búsqueda de una solución política del conflicto, y por eso estamos aquí en Caracas y por eso reanudamos la mesa el lunes pasado. En este mismo espacio, señor Beltrán, entrevisté el lunes a Carlos Velandia, su antiguo compañero Felipe Torres, y él dice que el mensaje que les enviaba era que no dejen pasar esta oportunidad, que ustedes tienen quizá la última oportunidad de lograr la paz, de firmarla, y que más con el gobierno Petro, como usted lo dice, que recoge un clamor popular y un estilo o un anhelo de cambio en el país. ¿Qué opinión le merece esa opinión de su excompañero? Bueno, pues no escuché la entrevista, pero entendemos de que representa también una opinión de más gente que la del mismo, que como ya le decía, el país ya lleva décadas de conflicto interno y ya hay un clamor para que se pase esa página de la guerra, para que dejemos de considerarnos enemigos los unos a los otros y trabajemos por una reconciliación y unos puntos de, dijéramos, de una agenda común de nuevo país. Ustedes, señor Beltrán, ¿son conscientes entonces de que esas manifestaciones que hubo en las calles, que el gobierno de izquierda que llega y que hoy dirige el país, da mejores condiciones para la negociación con la guerrilla del ELN? Por supuesto. Sí, claro. Claro, porque si usted compara, el gobierno anterior de Duque se negó totalmente a reanudar esta mesa, a que se desarrollara una agenda de conversaciones y de negociaciones. Entonces es un contraste evidente de un gobierno refractario a la solución política a un gobierno que habla de diálogo y de solución política. Vea cómo trató las marchas y el estallido social el año pasado. En vez de escuchar y buscar soluciones, fue represión inclemente. Entonces marca dos momentos de Colombia y eso nos parece que es una oportunidad para avanzar. La guerrilla a la que usted pertenece, señor Beltrán, es quizá la última del continente, o no es quizá, es la última del continente, 58 años de lucha armada. ¿Que se justifica hoy esa lucha armada? Bueno, esto es un problema en cierta manera mundial. Yo le devuelvo la pregunta de esta manera. ¿Qué le aporta a Colombia pertenecer a la OTAN cuando la OTAN hoy está en un plan de guerra mundial? Nada. Entonces hay factores de guerra que se nos imponen. Otro, la fracasada guerra contra las drogas. Otro, una doctrina de seguridad que considera enemigo a todo el que lucha por cambios. Entonces todos esos factores son los que tenemos que remover para crear unas condiciones para que haya paz. El presidente ha dicho una cosa que es histórica: no va a perseguir a sus contradictores políticos. Eso es histórico y espera uno que lo cumpla para que también la derecha aprenda eso. O sea, que aprenda el ejemplo que le da, que aspira a darle este gobierno. Entonces, el problema de la resistencia y de la rebelión es una consecuencia
a cómo los sucesivos gobiernos de la élite han tratado las demandas del pueblo, que en vez de tratarlas con soluciones políticas, todo es la vía represiva y militar. Entonces, si usted tiene una doctrina de seguridad que considera una amenaza a las luchas del pueblo, pues obvio que van a hacer resistencia. Por ejemplo, no me lo está preguntando, pero ¿cuántos de esos muchachos que reprimieron el año pasado y persiguieron no anhelarían volverse guerrilleros como la única opción que les queda? Entonces el mismo sistema represivo y militarizado es el que genera la respuesta de la rebelión y la resistencia. Entonces, pero señor Beltrán, sí. Señor Beltrán, digamos, Diga. Eso que usted expone es un diagnóstico claro en un país que en unas desigualdades mayúsculas como Colombia, con una lucha contra el narcotráfico fracasada, que es evidente, pero digamos, ustedes incurren en unas acciones violentas, han incurrido a lo largo de estos 58 años de lucha armada, que le reitero, eso se justifica hoy. Es decir, para reivindicar, para reclamar derechos, ¿hay que violar derechos? Usted tiene el dato de cuántas masacres y cuántos líderes sociales y cuántos excombatientes han matado durante el gobierno de Petro. Nosotros sabemos que eso no es orden del presidente, pero hay un régimen que sigue persiguiendo y sigue exterminando y tiene unas costumbres genocidas. Eso es lo que hay que acabar. Entonces, mientras que eso no se acabe, va a haber resistencia y va a haber rebeldía. O sea, el problema que nosotros planteamos es removamos las causas que generan el conflicto y ahí sí nos abrimos a unos momentos de paz. Y esos momentos de paz, concretamente, ¿cómo deben darse cuando usted dice removamos esas causas del conflicto? Por ejemplo, ¿cuál sería la causa principal? Por ejemplo, si usted habla con observatorios de seguridad, le van a decir que existe un reordenamiento territorial para grandes proyectos agroindustriales, de agronegocios, extractivistas, de deforestación. ¿Y quiénes se oponen a eso? Las comunidades campesinas, afros e indígenas. Por eso matan y destruyen esas comunidades, porque hay una disputa por esos territorios, quieren desplazar la gente. Mire cómo van los títulos mineros en el Chocó o en la Bota Caucana, que es una fábrica de agua. Entonces, fíjese que aquí le estoy diciendo de que el modelo económico nuestro debe dejar a un lado el extractivismo y comenzar a pensar más en un modelo productivo que se proteja la economía campesina. ¿Por qué la gente siembra coca? Porque en el año 90 comenzamos a importar alimentos, ya vamos en 2/3 partes de los alimentos importados. ¿Eso de dónde vino? De la apertura económica, de los TLC. Entonces, darle oportunidades al campesino y a la economía campesina significa que ellos no tengan que acudir a cultivos de uso ilícito. Señor Beltrán, y hablando de paz, un hecho evidente y muy llamativo es que a nombre del gobierno esté negociando una persona que ha sido contradictor por lo que significa y representa una ideología de derecha y por pertenecer a un gremio como Fedegan. El doctor José Félix Laforí, ¿cómo lo analiza usted sentado en esa mesa de negociación para que participe precisamente en esos diálogos que contribuyan a ver si se da la paz con ustedes? Pues en Colombia hubo un líder conservador que fue jefe de Laforí, que decía que a la gente hay que creerle. Entonces, por allá hay una parte de las Sagradas Escrituras que por los hechos los conoceréis. Entonces, esperamos a ver en los hechos cómo Laforí y su gremio se colocan del lado de la paz y dejan de defender solamente intereses de élite. Está por verse y pues nosotros nos abrimos a eso. Y si el gobierno lo coloca ahí, pues está en su autonomía y en su soberanía de elegir su delegación. Nosotros no la vamos a rechazar. En una nota que pasamos en Noticentro 1 CMI lo vimos a usted, por supuesto, las relaciones personales muy cordiales, él en muletas, con bastón mejor, porque tiene una afectación en la rodilla. ¿Cómo fue ese encuentro con el doctor Laforí? Bueno, para que vea, estuvimos hablando de cosas de ingeniería, que hay que hacer mucha investigación y desarrollo para mejorar la educación en Colombia, para que haya mejor tecnología, mejor producción y para que el país administre más y se nutra más, por ejemplo, de la biodiversidad. Quiere decir que si el modelo productivo lo buscamos en función de la gente, pues ahí vamos a tener puntos de coincidencia y que no solamente pensemos en un capitalismo parasitario, de especulación con el dinero y con la tierra, por ejemplo. Si esos son
puentes de identidad, bienvenidos. Que sea una oportunidad para desarrollar proyectos productivos y no para que sea un capital rentista. Sí, porque es que hoy los que más ganan dinero son los que viven cobrándole intereses a los que producen. Entonces eso hay que acabarlo, eso debe dejar de ser el centro de la economía. Ni el capitalismo parasitario, ni el extractivismo para vivir de solamente comernos los recursos naturales, se los llevan extranjeros y a Colombia no le quedan sino los huecos y la deforestación y la miseria. Vea cómo está la Guajira. Señor Pablo Beltrán, usted acudió ahora a un pasaje bíblico y dijo a la gente hay que creerle. ¿Por qué los colombianos les deben creer en este momento a ustedes sobre esa voluntad de paz? Porque hay mucha incredulidad, le decía en la primera pregunta que al inicio de la entrevista. Yo pienso que eso de la incredulidad es bastante extendida. Se le cree poco al Congreso, poco a las Fuerzas Armadas, poco a los partidos políticos. Entonces, salir de la incredulidad se hace con base en hechos. Y nosotros le hemos dicho aquí a la delegación del gobierno, no hagamos declaraciones de lo que vamos a hacer, hagamos declaraciones sobre logros y hechos concretos para decirle al país, por ejemplo, nos metimos mancomunadamente a arreglar tal situación humanitaria en tal esquina del país que está sufriendo. O sea, que se le muestren resultados. A eso es que hay que creerle. O sea, ustedes van a dar hechos puntuales y gestos de paz como lo que acaba de indicar para ir generando confianza. Esa es la estrategia. Y por eso es que, contrario al proceso con la guerrilla de las FARC, el del ELN es que lo que se va acordando se va cumpliendo. Sí, porque hay dos líneas de negociación. Unas en este campo del alivio humanitario, que es muy importante, y otras ya en una agenda de más de mediano y largo plazo, que también se van configurando acuerdos y cuyo resultado se ve más en el mediano plazo, pero hay que producir en el inmediato porque las situaciones de sufrimiento de la gente en muchos rincones de Colombia, que no son Bogotá, son muy grandes. Entonces eso es un compromiso de no fallarle a esa gente. Pablo Beltrán, el segundo hombre del Ejército de Liberación Nacional, nuestro invitado hoy a Entrevistas Canal 1. Hablaremos del cese bilateral, del cese el fuego, después de comerciales. Ya volvemos. Regresamos con el señor Pablo Beltrán, jefe negociador de la delegación del Ejército de Liberación Nacional que reinició diálogos con el Gobierno Nacional este lunes 21 en Caracas. Señor Beltrán, para cumplir hechos de paz, ¿qué tan importante es el cese bilateral del fuego entre ustedes y el Estado colombiano? Sí, es muy importante porque, dijéramos, el país, sobre todo las regiones más apartadas, donde proliferan más bandas, carteles, la gente sufre mucho. Entonces, si las Fuerzas Armadas y el ELN llegamos a unos acuerdos de cese bilateral, eso inmediatamente, dijéramos, impacta sobre el conjunto de los problemas que tienen las regiones más azotadas por todos estos grupos. Y en el caso nuestro, pues obvio que sería un cese bilateral en el enfrentamiento con las Fuerzas Armadas del Estado, pero nosotros mantendremos una posición defensiva frente al resto de grupos y bandas que hay en las partes. Pero eso, aspiramos a que sea un punto de la mesa y a que se llegue a un acuerdo y confiamos en que lo que ha dicho el presidente, que se debe buscar un cese bilateral y que van a trabajar también el comisionado de paz con el resto de bandas y grupos, que todo eso configure una situación de cese. A eso pensamos de que hay que caminar y hay que acordar. Señor Beltrán, ¿y qué es lo que quiere el ELN? Digamos, entonces la gente dice, la guerrilla de las FARC se desmovilizó, les dieron unas curules en el Congreso de la República, les dieron una justicia especial, tribunales de transición, de justicia restaurativa. ¿Qué pretende el ELN cuando usted deje las armas y se reinserte a la vida civil? El Estado colombiano y las élites son muy expertas en hacer trueques y en hacer ofertas. Nosotros no queremos ni trueques en la mesa, o sea, yo lo esculpo y usted me esculpa,
ni por presentar pliegos de peticiones a ver qué quiere el ELN. No, nosotros no queremos ni lo uno ni lo otro. ¿Qué queremos? Que la mesa sirva para una amplia participación de la sociedad, para que se hable cuáles son los cambios y la democratización que necesita Colombia, y para que se acuerden esos cambios, la gente participe y presione para que esos cambios se hagan. Es la manera de afectar, de cambiar las causas que generan el conflicto. Porque si no sería, esto es una palabra que es muy exacta, sería un juego de tontos, ponerse uno a resolver las consecuencias y dejar intactas las causas. Ese es el cometido central que nosotros buscamos, colocarle fin al conflicto armado, pero simultáneamente acordar transformaciones urgentes, básicas, necesarias, que le quiten piso a las causas que generan el conflicto. Señor Beltrán, en ese péndulo que da la política, el hoy partido de oposición Centro Democrático, que era de gobierno en su momento, se opuso a las negociaciones con la guerrilla de las FARC porque decía, les van a entregar a esos guerrilleros, a quien pues no bajaban de criminales narcotraficantes, el país. Y que entonces siguen insistiendo en que el país se les entregó. Y otra gente dice, no, eso lo que lo sacamos fue barata porque apenas tienen 10 curules y en las elecciones no sacaron ni 100.000 votos a Congreso de la República. ¿Usted qué opina de esas opiniones sobre un proceso de paz que antecedió al que ustedes comenzaron a enrutar este lunes 21? Pues a veces no es tanto lo que uno diga o el ELN diga, sino lo que digan, por ejemplo, estudiosos del conflicto en Colombia. Le voy a citar uno. Hay un estudioso que fue director del Centro de Investigación y Educación Popular, el CINEP, Fernán González, que en una entrevista con Yamil de 2017 dijo lo siguiente: las FARC, el acuerdo con la FARC se bajó de la lucha armada como instrumento de lucha política revolucionaria a cambio de que el Estado cumpla la Constitución. Entonces, si usted se da cuenta, es un análisis muy agudo. Entonces, si una guerrilla se desmoviliza para que el otro cumpla, entonces analíceme eso. ¿Por qué el gobierno no cumple sin necesidad de que lo presione? ¿Por qué no se cumple la Constitución del 91? ¿Por qué le han hecho recortes a esa Constitución? ¿Cuáles son los intereses de los poderosos que arrinconan esa Constitución y no le dejan que lleve vida? Entonces, eso es lo que hay que reflexionar sobre cómo las élites manejan el conflicto. Ustedes, y por señor supuesto, Beltrán, por eso nosotros no decimos que estamos buscando una u otra prerrogativa, ¿no? Queremos centrar la discusión en resolver las causas que generan el conflicto. ¿Y ustedes en esa resolución de las causas que generan el conflicto también quieren que se aplique la Constitución del 91? ¿No pedirían constituyente ni nada por el estilo? Pues nosotros por principio no aceptamos las leyes del Estado. Si hubiera una negociación, por ejemplo, sobre justicia, ¿qué colocaríamos en el medio? Los derechos de las víctimas. ¿De cuáles? De todas. ¿Cuáles? Los conocidos: verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición, que haya memoria, que no haya olvido. Y todo eso genera condiciones para que haya perdón, pero también para que haya reconciliación. Es a lo que apuntamos. Entonces, ese es el centro de la discusión sobre el problema de justicia. O sea, es satisfacer de esos millones de víctimas. No que a mí me exculpen o que me den una prerrogativa, no. Hablemos del grueso del problema, que son las víctimas. Señor Beltrán, y las víctimas, hablando usted, cuando dice si hay cese bilateral, nosotros lo hacemos con las fuerzas del Estado, pero nos guardamos la prerrogativa de responder a otras organizaciones que estén en nuestras zonas de influencia y que pongan en peligro pues, la existencia de las estructuras del ELN. En ese cese bilateral, ¿qué garantía tendrán los colombianos de que hechos tan violentos como el de la Escuela General de Cadetes, General Santander, no vuelvan a suceder en medio de unas negociaciones como las que comenzaron? Lo que hablan son los hechos. Cuando nosotros acordamos el cese con ocasión de la venida de su santidad el Papa Francisco en 2017, que comenzó en octubre y terminó en enero, nosotros hicimos una nota verbal donde el ELN colocó a qué se comprometía y el gobierno colocó a qué se comprometía. Si usted consigue el documento, sería bueno que lo compare. Si no, yo le puedo pasar una copia.
todo a lo que se comprometió el ELN se cumplió. Y la mayoría de las cosas a las que se comprometió el gobierno no los cumplió. Los hechos son los que hablan. Señor Beltrán, el tema de la señora que cometió un atentado en el centro andino y que hoy es gestora de paz, que salió de la cárcel, ¿por qué se vuelve eso como un punto de honor? ¿Por qué es la importancia para ustedes que ella esté en la mesa? Bueno, aquí, como dice mucha gente, en mi pueblo cada loro en su estaca. Son dijéramos, dos funciones distintas. Una es la delegación de diálogo del ELN, que la nombran las directivas del ELN, y otros son los gestores de paz que se acuerdan con cada gobierno. Le hago memoria. Colombia ha tenido gestores de paz desde las épocas de cuando Uribe fue presidente, después con Santos, hasta con Duque, compañeros nuestros que quedaron gestores de paz de la época de Santos, Duque respetó eso. Entonces, es un derivado de la ley de orden público que faculta a los gobiernos a nombrar esos gestores de paz. Tienen un estatuto muy preciso y están en función de promover todos estos diálogos y toda esta situación de la solución política. Y entiendo que junto a Violeta... En ese contexto es que nosotros pedimos que se nombre un grupo de compañeros, entre ellos a Violeta. O sea, no es la única, es un grupo de compañeros. Entiendo que son dos personas más las que acompañan a la señora Violeta Arango. Sí, hay otro compañero. Estamos hablando de otros y hay un compañero anterior que es Juan Carlos Cuellar que viene de acuerdos con Santos. Señor Beltrán, ¿cuánto puede durar este proceso de negociación si finalmente se logra encauzar y llegar a buen término? Pues cuando hay interlocutores que tienen la posibilidad de entenderse, quiere decir que los tiempos fluyen más rápido. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. ¿Confían ustedes en el gobierno Petro? Pues yo me coloco como uno más del pueblo colombiano. Petro recibe un país quebrado, tanto por todos esos empréstitos que dejó Duque como por toda la corrupción que raspó hasta el fondo de la olla. Entonces, claro, si usted recibe un país quebrado, pagando la mitad del Producto Interno Bruto en intereses de deuda externa, 10.000 millones de gastos de guerra, con eso, ¿qué deuda social va a pagar? Entonces, él tiene una cosa muy difícil. Entonces, todo lo que haga para producir hechos quiere decir que tiene que, por ejemplo, ponerle más impuestos a los ricos y quitarle impuestos a la clase media. Y ahí va a haber unos ingresos. Entonces, todas esas medidas han generado una repulsa de los grandes sectores económicos y por eso uno entiende que no es tan fácil que él avance en pagar la deuda social. Acuérdense que la deuda social es 40% de la población colombiana en la pobreza, 20% en la miseria, o sea, 60% en la penuria, o sea, 30 millones de colombianos. Entonces no es poca cosa y somos 50 millones. Entonces, ¿cómo va a arreglar eso? El hecho de que el hoy presidente haya sido miembro de una guerrilla y haya hecho la paz, ¿es una ventaja o desventaja frente a una negociación con la última insurgencia que queda en América Latina? Pues él ahora está en un gobierno que ha prometido lograr una paz verdadera y definitiva. Hasta donde sea posible, somos compañeros de camino para eso. Ya si él, ejemplo, tiene una posición de distancia con muchos, dijéramos, fuentes extranjeras de conflicto, quiere decir que vamos a estar de acuerdo, porque muchas de las agendas externas de la geopolítica internacional inciden en Colombia y se convierten en un factor de guerra. La fallida guerra contra las drogas, la pertenencia de Colombia a la OTAN, doctrinas de seguridad nacional que consideran a los que luchan por cambios enemigo interno. Entonces, si él toma distancia con eso, claro, es colocar que la agenda de los colombianos la generamos aquí, no en otros países. Usted, señor Beltrán, cuando firme la paz, que ojalá se firme, un anhelo de todos los colombianos, ¿se ve en el Congreso de la República sentado? Una tía mía decía que Dios me libre. No, nosotros somos, como ELN, somos más de una democracia participativa. Creemos que la democracia representativa es una ruina, está en ruinas. Hay que recrearla con la directa y la participativa. Y muchas comunidades nombran representantes, pero
ese sistema que en sí es muy corrupto se los traga. Sí, Entonces señor. nosotros no aspiramos a pertenecer a eso. Y Mejor entonces- a la otra. Entonces usted, Pablo Beltrán, Israel Ramírez Pineda, con su nombre, el que usted escoja cuando ya esté de nuevo en la vida civil, ¿a qué se va a dedicar? Si llegamos a eso, ¿de qué va a vivir? Bueno, yo la mayoría de mi vida la he pasado en las montañas de Colombia. He compartido mi vida con esas comunidades y espero pues seguir trabajando con las comunidades. Colombia tiene sitios muy bonitos, hermosos, de aguas limpias, aires puros. Entonces a mí no me llama la atención ir a resistir el ruido ni a respirar el humo de Bogotá, por ejemplo. Sí, señor. Entonces esa es la vida de uno. Pues muy bien, él es Israel Ramírez Pineda, el segundo comandante del Ejército de Liberación Nacional. Señor Pablo Beltrán, muchas gracias por aceptar esta entrevista en el Canal 1. A usted, Gerardo, buenas noches. Buenas noches para usted y a ustedes televidentes, muchas gracias por la sintonía y los invitamos a continuar aquí con Noticentro 1 CMI. Muy buenas noches.